Celestial, en todo, Señor, lo que hagamos, emprendamos y realicemos. Bendecimos esta casa, Señor, confesando, Padre bendito, aquella palabra que tú nos diste hace mucho tiempo, de que toda aquella casa, Señor, que abriera las puertas, Padre bendito, para poder recibir tu palabra, el consejo de la misma, Señor, se convertiría en un tabernáculo, Señor, porque tu presencia ha habitado, Señor, en este lugar, papito lindo, y hoy confesamos de que esta casa, Señor, es un tabernáculo, papito lindo, donde tú habitas, en donde tú moras, Padre Celestial, y en donde tú moras, papito lindo, tu palabra muestra que ya hay gozo, hay paz, hay provisión, hay, Señor, exactamente todo lo que se necesita, papito lindo, para poder honrarte y agradarte, Señor. Ahora te suplico una vez más, poderoso Dios y Padre bueno, que por favor, papito lindo, tú pongas guarda, Señor, en mis labios, para que todo, Señor, lo que hablemos en esta hora venga. Lo suplicamos, Señor, a edificar, venga a consolar, y si es necesario, Padre, porque así está escrito en tu palabra, que venga a exhortarnos. Dispuestos estamos, Señor, a recibir esa exhortación, pero te suplicamos, Señor, por favor, que no nos dejes continuar. Si tú sabes, Señor, que en algo no estamos bien, que nos llame la atención, que atraiga, Señor, nuestra atención para ti, papito lindo, y no apartarnos, Señor, ni a diestra ni a siniestra. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y una vez más te damos gracias, precioso Espíritu Santo. Amén. Bueno, gloria a Dios. Voy a grabar, mis amados hermanos, por eso tengo esto acá. Amén. Pero quise traer esto para que ustedes puedan ver ahí también el tema en la pantalla, ¿verdad? Bien, el tema, sinceramente tenía varias ideas de cómo poder ponerle, pero al final este fue el que quedó y lo hemos titulado La dimensión espiritual de los padres será la dimensión espiritual de los hijos. Amén. Si ustedes pueden ver la imagen ahí, ¿verdad? Si uno se pone a escudriñarla, puede sacar varias ideas, varios principios de la imagen, ¿verdad? Pero más que la imagen, ¿verdad? Lo que pretendemos y lo que el Señor pues puso en mi corazón sobre todo, es que podamos ir nosotros escudriñándonos, mis amados hermanos. Si se dan cuenta, el tema está relacionado a padres e hijos, a la familia, ¿verdad? Y en este momento y en el desarrollo del tema, ¿verdad? Pues los que somos padres, es importante, ¿verdad? Pues que nos percibamos de las dos formas, ¿verdad? Como padres, pero que no se nos olvide que también somos hijos, amén. Estén vivos nuestros padres o no estén vivos nuestros padres, pues el único que fue concebido por obra del Espíritu Santo fue el Señor, ¿verdad? Nosotros no, amén. Entonces, muchas veces, mis amados hermanos, y esto es así de sorprendente, pero a la vez también tan importante, el estilo de vida que nosotros como hijos, entremos ahorita como hijos, hemos llevado, no tiene tanto que ver con nuestras buenas o malas decisiones, sino con aquella forma en la cual nuestros padres nos criaron, y al darnos una crianza de tal o cual forma, lo vamos a decir así, como que nos fueron codificando y trazando un camino, un estilo de vida que no era probablemente ni el que ellos mismos quisieran para nosotros. Yo les digo, por ejemplo, yo me recuerdo que yo estaba estudiando para arquitectura, y ese era mi sueño, y el de mi mamá también, y en fin, no lo logré. Pero un día viene mi mamá y viéndome, allá le decimos entacuchado, ¿verdad? Cuando uno carga saco, corbata y pantalón todo trajeado, ¿verdad? Y me dice, mira, mi sueño, porque ese era mi sueño, era verte así, entacuchado, le decimos, ¿verdad? Pero graduado como arquitecto, me dice. No lo lograste, me dice, pero me siento más orgullosa de verte entacuchado como pastor. Entonces, ¿cómo creen que yo me sentí? O sea, cuando me dijo como arquitecto, yo me sentí algo incómodo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna forma no le logré cumplir su sueño. Pero cuando me dijo, pero me siento más orgullosa de verte así como pastor, pues yo ya se me quitó la carga de no ser arquitecto, ¿verdad? Ok, ¿por qué les cuento esto? Porque de alguna forma ella tenía un sueño para mí. Ok, no se logró, mas sin embargo, bendito Dios, tampoco me perdí, ¿verdad? Entonces, les estoy contando eso para que vayamos dándonos una idea de nuestro, ahora ya como padres, porque ya somos padres, ¿verdad? Y los que son hijos, pues todavía como hijos, de la importancia de que ustedes y yo manejemos un nivel espiritual. ¿Por qué? Porque yo me recuerdo una profecía que el Señor me dio en un estudio de pastores, y en esa profecía el Señor me decía que le dijera a los pastores, ¿verdad?,
que según la dimensión espiritual en donde ellos estaban, hasta ahí iban a llamar a sus ovejas. Entonces, hoy pues traigo a la memoria esa profecía, pero está vinculado con esto. La dimensión espiritual de los padres será la dimensión espiritual de los hijos. Vamos a ir avanzando para empezar a ver algunas citas bíblicas, mis amados hermanos. Y aquí, como les digo, ustedes y yo tenemos que sentar precedentes en las dos líneas, ¿verdad? Los que ya somos padres, de que la dimensión espiritual que yo maneje va a marcar la dimensión espiritual en la que mis hijos van a andar a la par mía. Amén. Pero según como sea, ¿verdad? Pero leamos lo que dice la Biblia. Dice Lucas capítulo 13, versículo 23. Escuchen lo que dice. Y alguien le preguntó: Señor, ¿se salvarán solo unos pocos? Luego dice de las penas del juicio final. Y él les dijo: esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Vamos a leer lo que está en blanco y después, porque lo que está resaltado, lo que está entre corchetes, son énfasis que le hace esta versión a lo que está escrito, ¿verdad? Entonces dice acá: y les dijo, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos intentarán entrar. Escuchen qué tremendo, lo intentarán, pero no podrán. Una vez, esto es lo que quiero que le pongamos atención, porque de aquí es donde vamos a ir desarrollando el tema. Una vez, dice, el jefe de la casa se levanta y cierra la puerta, ustedes comienzan a pararse afuera y a tocar la puerta y diciendo: Señor, ábrenos. Entonces él os responderá: no sé de dónde sois. Okay. Eso es lo que les acabo de leer, lo que básicamente dicen la mayoría de Biblia. Pero los énfasis, como les digo, lo que está entre corchetes, esto es un énfasis que hace esta versión, y ahora vamos a leerla tal y como está. Y dice: y alguien le preguntó: Señor, ¿se salvarán solo unos pocos? Y escuchen lo que dice acá. Cuando está hablando, ¿se salvarán de qué? De las penas del juicio final. Y él les dijo: esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Y ahí hace un énfasis de lo que es el esforzarse por entrar por la puerta estrecha. Y dice: hagan a un lado la incredulidad, y escuchen lo que dice acá, y las atracciones del pecado. Porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Una vez que el jefe de la casa se levante y cierra la puerta, ustedes comienzan a ponerse afuera y a tocar la puerta una y otra vez, diciendo: Señor, ábrenos. Entonces él os responderá. Escuchen lo que dice acá: no sé de dónde sois. ¿Qué dice ahí en celeste? No sois de mi casa. Vayan poniendo atención a esas pequeñas palabras. Mira, aquí me quiero detener en el énfasis que hace acá, donde dice: esfuércese por entrar por la puerta estrecha. ¿Cuál es el énfasis? Dice ahí: hagan a un lado la incredulidad, pero luego este es el que más me llama la atención, y las atracciones, dice, ¿cómo es que? Del pecado. Entonces, miren, hay muchas cosas, mis amados hermanos, en las que ustedes y yo podemos decir: esto es pecado, esto no es pecado. Ayer mi esposa predicaba del espíritu de prostitución, y cuando ya uno entiende el espíritu de prostitución, uno se da cuenta como cristiano de que no, yo eso no lo tengo. Pero cuando ya a la luz de la palabra uno siente el confrontamiento, y si uno se siente confrontado, ¿por qué es? Es porque el espíritu está dando testimonio de que algo de lo que se maneja en ese espíritu de prostitución nos pueda estar estorbando. Ojo que aquí no dice y del pecado, hagan a un lado la incredulidad y el pecado, sino dice las atracciones del pecado. Una cosa es que yo cometa pecado, pero otra cosa es que algo me atraiga. Uno de estos días yo hablaba en la iglesia acerca de, yo creo que por ahí viene también, del ser pecaminoso. Y una persona que es pecaminosa no solamente es una persona que peca, ¿verdad? Sino es una persona que a donde va se contamina y contamina. O sea, es una persona que no puede mantener su identidad, sino, por ejemplo, se reúne con X tipo de personas, se hace igual. Se reúne con otro tipo de personas, se hace igual. Le voy a poner pausa a esto.
trajo, dice él. Ahí está bien, no vamos a caer si es pecado o no es pecado. Solo les pongo ese ejemplo porque muchas veces una de las atracciones que dice ahí del pecado es ese tipo de cosas. Cosas que no es que yo esté cometiendo pecado, pero me atraen. Y cuando, por ejemplo, por ponerles 2 ejemplos nada más de lo que la Biblia dice, lejos esté en mí el dejar de orar pecando, dejando de orar por ustedes. O sea, el no orar, bíblicamente hablando, es pecado. ¿Y por qué puede ser que yo muchas veces no ore? Por una atracción, algo que me atrae más que la oración. Y yo no sé ustedes, como si me puedan responder sí o no, o si no me responden, pues no hay problema. Pero ¿acaso no hay cosas más atractivas en este mundo comparado con la oración? Que la oración pues no es de este mundo, es algo espiritual, que orar. Cualquier cosa nos distrae, nos atrae. Entonces esas son las cosas de las cuales dice ahí. Esfuércese por entrar por la puerta estrecha. Dice acá, hagan a un lado la incredulidad y las atracciones del pecado. Entonces todo aquello que a mí me atraiga para no orar, me puede ser contado por pecado. Y la Biblia también dice las otras cosas que dice, porque dice que ya pone 2 ejemplos. Dice, ay de aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Le es contado por pecado. ¿Ya? Entonces ahí hay otras 2 pequeñas cosas que estamos poniendo que no son exactamente el pecado, pero son atracciones que me pueden, a mí si me atraen, me pueden ser contadas por pecado. Pero dense en cuenta de que lo que está diciendo ahí, dice, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Ok, tenemos que hacer a un lado esas atracciones que nos pueden quitar, acercar al pecado. Esta cita, bueno, miren, no, creo que no coloqué la otra cita acá. Pero bueno, si ustedes tienen su Biblia ahí, pues pueden ayudarme a corroborar en esta cita. Miren, así lo dice. Lo único que por lo cual yo les digo, ¿verdad?, que si lo pueden corroborar es pues para que ustedes lo vean. Yo pensé que había metido la otra versión de la Biblia ahí. Gracias, hermano. Bien, aquí está, solo que no la coloqué donde tenía que colocarla. Es esa. Es la misma cita, tendría que venir continua de la otra, pero no sé por qué la coloqué hasta acá. Pero es lo mismo. Pero lo que quiero que vean acá es un énfasis, algo que dice diferente. En la otra versión, pero voy a regresar acá para que lo tengan presente, lo que les quiero hablar, dice acá, en verde, una vez que el jefe de la casa se levanta, ¿y qué dice? Ojo, está hablando de esa versión, dice, es el jefe de la casa. Pero miren qué es lo que dice esta versión. Vamos a leerla toda y luego llegamos ahí. Dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y escuchen lo que dice acá. Después, eso es lo que quiero que lean. ¿Qué dice? ¿Después de qué dice? El padre de la familia se haya levantado y cerrado la puerta. Ok, muchas gracias. Esta versión, en sí, esta versión es la que usa la Reina Valera 60, que es la que está un poquito más apegada al original por lo que es la concordancia, ¿verdad? Pero por palabras hay varias que están más apegadas al original. Ok, pero esta dice, no dice el jefe, dice claramente ahí, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. Entonces voy a regresar acá, ya no voy a regresar, bueno, de todos modos sí tengo que regresar, ¿verdad?, para que ustedes vean esto. El tema dice, la dimensión espiritual de los padres será la dimensión espiritual de los hijos. Entonces acá la Biblia, mis amados hermanos, nos está hablando y ahí se van a ir dando cuenta del tema, cómo el tema está vinculado a la salvación. Esa cita que acabamos de leer de Lucas 13:23 está hablando, mis amados hermanos, del final de los tiempos, que es lo que nos ha tocado vivir. Y si se dan cuenta, bueno, aquí ya la cambié. Habla de una puerta que se tiene que cerrar. Pero si se dieron cuenta, ya les coloqué las 2 versiones, aunque no están en el orden que yo las pretendí colocar, ¿verdad? Pero dice que prácticamente el que tiene que cerrar esa puerta, dice esta versión, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. Ahí hace un énfasis, lógicamente, al Señor Jesús, ¿verdad?
Sigue diciendo, y estando afuera dice a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, y respondiendo eso dirá, no sé de dónde sois. Ok, entonces ahí hay varias cositas, pero vamos a continuar acá. Entonces lo que quería dejarles claro, mis amados hermanos, que la Biblia muestra claramente de que quien tiene que cerrar la puerta para una nueva dimensión es el padre de familia. O sea, miren, literalmente, aquí estamos en la puerta. Si la puerta está abierta, ¿quién tiene límite para poder entrar? Si la puerta está abierta. Nadie. Si la puerta está abierta, entra quien quiera. Pero si ya la puerta está cerrada, no la voy a cerrar porque hay mucho calor. Entonces ya todo aquel que quiera entrar, por lo menos, ¿qué tendrá que hacer? Tocar la puerta. Tocar, ¿verdad? Entonces ahí ya si tomamos el texto, el padre de familia es el que tiene pues que dar la cara y decidir, usted sí entra, usted no entra. O algunas veces, si son los testigos de Jehová, cállense, díganme que no hay. Entonces, pequeñas cosas, mis amados hermanos, que vamos dando cuenta de que entonces, si lo vemos literalmente, esta puerta, y si lo vemos espiritualmente hablando, es lo mismo. La puerta nos marca dos dimensiones. Si yo la cierro y me quedo del otro lado, ¿en qué dimensión estoy? Afuera. Pero si yo la cierro y me quedo de este lado, estoy en la otra dimensión de adentro. Entonces, ese punto es tan importante, por eso le coloqué el tema, de que la dimensión, el lugar espiritual en donde yo como padre estoy, ahí tienen que estar mis hijos. Si mi dimensión espiritual es alta, ahí tienen que estar mis hijos. Pero ¿de quién depende? O sea, no depende de ellos, depende de que la Biblia lo acaba de decir, de que quien cierra la puerta es el padre. ¿Para qué? Para que entren los que tienen que estar adentro y se salgan los que no tienen nada que estar adentro. Y si alguien que está afuera quiere entrar pero no es de la casa, si se acuerdan, lo leímos ahí en celeste, dice, porque no sois de mi casa. Entonces, ¿quiénes son los que se quedan afuera? Los que no son de la casa. ¿Quiénes son los que se quedan adentro? Todos aquellos pues que uno como padre de familia sabe que son de la casa y uno mismo los entra, ¿verdad? Usted para adentro. Y los que no son de la casa, para afuera. Se cierra la puerta. Entonces, por eso estamos viendo acá de que esto es tan importante y está vinculado a la salvación, mis amados hermanos. Miren esta cita. Esta cita es una cita muy conocida y muy famosa por todos, por todo, ¿verdad? Conocida. Y dice, Josué 24:15, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, escuchen qué tremendo esto, en cuya tierra habitáis. Y dice aquí la famosa cita, ¿verdad? Pero yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos al Señor. Ya. Miren, en este, no nos olvidemos de lo que, aunque esta no lo dice, pero la cita que ya les demostré, que dice padre de familia. Ok, les hago una pregunta, la pregunta puede tener dos respuestas. Ustedes y yo sabemos que quien está hablando ahí pues es Josué, ¿verdad? Pero, ¿cómo les puedo decir? ¿En qué posición o en qué condición está hablando él? Sacerdote. Puede ser, eso puede ser una, está hablando como sacerdote, cuando él está diciendo, decidan a quién le van a servir. ¿Y cuál puede ser la otra forma en la que está hablando él también? Como padre, porque él está diciendo como sacerdote o como ministro, como siervo, como quieran ustedes ver, le está diciendo, decidan a quién le van a servir. Pero yo, pues detengamos un momento, pero yo le voy a servir al Señor, o sea, como sacerdote. Pero luego dice, y mi casa, ahí no está hablando como sacerdote, ahí está hablando como padre. Y me gusta mucho, yo me di a la tarea de buscar qué dicen otras versiones, y la mayoría de todas las que busqué, dicen casi lo mismo, pero vean, estas lo dicen un poquito diferente. Dice Josué ahí, yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, quien está poniendo ahí el parámetro, el límite, quien está buscando cambiar de dimensión, no cambiarse él, sino cambiar a su casa, como ustedes lo quieran ver, por eso les dije, tiene dos respuestas, como sacerdote o como padre, es él. Ustedes decidan a quién servir, le dice. Y a mí me llamó mucho la atención, voy a regresar acá, por donde les dice aquí, por aquí abajo, donde les dice, o a los dioses de los amorreos, dice, en cuyas tierras habitáis. ¿Ves? Eso me llamó mucho la atención, ¿por qué?
porque los amorreos por naturaleza son enemigos del pueblo de Dios. Mas sin embargo, ellos ahí habitaban. O sea, era muy fácil el que ellos decidieran servirle a otros dioses si ahí vivían. Era el diario vivir, el pan diario. Ok, la otra versión dice esto: en cuanto a mí y a mi familia, miren, esta no dice serviremos, sino dice adoraremos al Señor. La otra versión, la de aquí abajo, dice mi familia y yo vamos a adorar, pero miren qué dice esta otra, lo dice, hace un énfasis diferente, y obedecer al Señor. Y la última versión dice mi familia y yo, aunque habla del servicio, pero dice seguiremos sirviendo al Señor. Entonces ahí es donde nos vamos dando cuenta, mis amados hermanos, de la importancia del papel que jugamos nosotros como padres y de la dimensión a la que, según en dónde estemos, a dónde querramos llevar a nuestra familia. Amén. Por naturaleza, yo los bendigo en mi casa también, ¿verdad? Pero yo me imagino, mis amados hermanos, que como padres probablemente estemos viviendo bien, o sea, tranquilos, a eso me refiero, porque siempre hay alguna dificultad, ¿verdad? Pero estamos tranquilos. No, bendito Dios, no estamos con ningún padecimiento, estamos sanos. En medio de todo, pues tenemos un lugar donde vivir, hay alimento, tenemos ropa. Y son las 3 cosas básicas que la Biblia muestra, de las que ustedes y yo tenemos necesidad. El Señor nos las provee y todo lo demás es añadidura. Está dentro de eso que estoy hablando, estamos bien. Amén. Ok, cuando la Biblia dice ahí, yo y mi casa, ok, dice, todas las versiones dicen casi lo mismo, mi casa o mi familia. Pero me puse a investigar algunas cositas ahí. Y aquí yo quiero que ustedes, pues yo les voy a ir haciendo preguntas, ¿sí? Algunas están muy claras, ¿verdad? Porque hasta las resalté con verde. Pero ¿por qué les quiero poner esto? Para que también ustedes y yo entendamos de que no es nada más yo como padre, como esposo, entiéndase, mi esposa y mis hijos, sino el servicio al Señor. Y si como lo tomamos desde el punto de vista donde empezamos en Lucas 13:23, donde habla de que tenemos que esforzarnos por entrar por la puerta angosta, aquí ya vincula, mis amados hermanos, da una ampliación en cuanto a lo que familia se refiere. Miren la primera, pues, donde la Biblia dice familia o casa, aquí vamos a utilizar la palabra prole. Y la palabra prole hace referencia, dice, a los hijos o descendientes de una familia. Entonces, si lo tomamos ahí para ir colocando estas bases en la cita. Entonces dice, ahí diría, yo y mi casa. ¿Quién sería ese yo? Pues yo como padre, ¿verdad? No me refiero como padre varón, sino como padre o madre. Amén. Pero luego dice ahí claramente, ¿quién sería mi familia? Cuando dice yo y mi casa, según este significado de prole, ¿quién sería? Sí. Mis hijos. Entonces, vamos dando cuenta de esto, de la importancia, mis amados hermanos. Yo, vamos a poner esta palabra, y mis hijos. Le serviremos al Señor, adoraremos al Señor, obedeceremos al Señor, seguiremos sirviéndole al Señor. Está claro, ¿verdad? Yo y mis hijos. No hay para dónde. Yo y mis hijos. Punto. Ok, vamos a la segunda. Estirpe. Aquí ya cambia un poquito y ustedes vayan viéndola ahí. Vean pues. En la primera está claro, son yo y mis hijos. Aunque se puede escuchar extraño, pero así está escrito, ¿verdad? Estirpe. Entonces dice acá, en el contexto de la familia se refiere al conjunto, escuchen esto, de personas relacionadas por lazos sanguíneos. Detengámonos ahí. ¿Quién entraría ahí? Mamás, la mamá, los papás, los hermanos. Ahí ya entra, exacto, muy bien. Des en cuenta entonces lo que dice acá. Aquí ya se amplía un poco más, aquí ya dentro del servicio y la dimensión que yo pueda tener como padre, no la van a alcanzar solamente mis hijos, sino la pueden llegar a alcanzar mis padres. Dice ahí, personas relacionadas por los lazos sanguíneos, mis hermanos, probablemente tal vez mis tíos, mis primos y sucesivamente, ¿verdad? O sea, ahí ya
se amplía lo que es el conocimiento, mis amados hermanos, de la dimensión espiritual que ustedes y yo podamos tener, podemos y tenemos, porque así está escrito, la capacidad de alcanzar a padres, tíos, abuelos y sucesivamente, todos aquellos que, con los que tengamos un lazo sanguíneo. Ok, pero ahora se dan cuenta, lo otro dice que está ahí, está en amarillo y ya no es sanguíneo, sino que dice ahí, Afectivo. entonces aquí puede decir personas relacionadas por lazos sanguíneos o lazos afectivos. Entonces ya cuando hablamos de afecto, ¿quién entraría ahí? Amigos. La Los pareja. amigos. Ahí puede entrar ya lo que es la iglesia. Un amigo, alguien a quien yo le tenga afecto, cariño, amor. De lo que decía hermano Giovanni, puede entrar aún también la esposa, porque literalmente no tenemos la misma sangre. Y la vez pasada explicaba el apóstol Sergio de eso, de cómo el matrimonio es un milagro, porque dice que cuando se hacen exámenes de ADN se pueden identificar todos los descendientes, todos, y los antepasados. La única persona que no aparece dentro del mismo lazo sanguíneo es el cónyuge. O sea, como que este no es de mi familia. Pero al final ustedes y yo sabemos que la Biblia dice que somos una sola carne. Sí. Amén. Entonces vean esto, aquí ya estoy aquí con ese afectivo, ya la familia se amplía. Ya mi nivel espiritual ya no alcanza solamente para mis hijos. Pero sería lo ideal, por lo menos mis hijos, ¿verdad? Sino alcanza y sobra para los demás miembros de mi familia y para los demás miembros, tal vez no son mi familia sanguínea, pero sí mi familia afectiva. O sea, tenemos la capacidad, mis amados hermanos, aún de poder ministrar yo y mi casa serviremos, adoraremos, serviremos, obedeceremos, continuaremos sirviendo a todos aquellos, pues lógicamente que tengamos un vínculo afectivo, pero como claramente lo dice ahí Josué, serviremos al Señor. O sea, tampoco puedo yo, por más que le tenga afecto a cualquier otra persona, pero si no lo he reconocido, aunque yo quiera, pues no se va a poder, ¿verdad? Ok, ahora dice el número 3, linaje. Se relaciona con la descendencia, y escuchen lo que dice acá, o la genealogía de una familia. Entonces, en los que estamos hablando, ¿verdad? Hemos venido hablando básicamente, por así decirlo, de los que vienen después de mí. Hijos, familia. Pero aquí también ya se habla de genealogía. Y ya de genealogía se habla tanto los que vienen de mí como aquellos de donde yo vengo. Sí. Ajá. Y por último dice aquí, aquí no me aparece completo, pero aquí sí, el tronco. Y esto me gusta mucho. Dice, alude a la raíz o base de una familia desde la cual se derivan los demás miembros. O sea, ahí hay, imagínense hasta dónde tendríamos que investigar y avanzar, pero bueno, vamos a continuar. Entonces, el punto, mis amados hermanos, de que pues, el Señor ponía en mi corazón es de que nosotros, como padres, pero también como hijos, no nos olvidemos, ¿verdad? Logremos tener claro, mejor dicho, cuál es nuestro nivel espiritual. Amén. Yo le preguntaba a una persona y le decía, bueno, a 2 personas les pregunté, díganme, de 1 a 10, le decía, ¿qué tan espirituales se consideran? Y me dice, caray, me dice, nunca me habían preguntado eso. 4, me dijo. Bueno, entonces, yo no les voy a hacer esa pregunta, ¿verdad? Sí es importante, mis amados hermanos, que nosotros podamos recibir testimonio del Espíritu Santo, porque así lo dice la Biblia en el libro de Romanos, de que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de qué tan espiritual soy yo. Lo voy a decir así porque la Biblia lo dice, de qué tan carnal soy yo, de qué tan, cuáles son las otras dimensiones, hombre de Dios soy yo, hombre natural soy yo. O sea, yo tengo que tener ese entendimiento. ¿Sí? Ya le digo a esta persona, me respondía, yo digo que 4, pastor. Ok, ¿por qué esto? Porque según ese nivel, eso es lo que tenemos que entender con este tema, ahí van a estar mis hijos. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, sufrimos ciertas consecuencias
Y tal vez, ¿verdad? Como padres, normalmente esto es lo que la mayoría de padres hacen, regañan al hijo, le pegan al hijo, lo castigan, lo maltratan, lo ofenden, y no nos hemos dado cuenta a la luz de la palabra de que muchas veces lo que nuestros hijos hacen es el reflejo de la dimensión espiritual de hacia donde nosotros los hemos llevado. Amén. Aquí por eso les puse muy claro el ejemplo de la puerta. Porque si la puerta, mis amados hermanos, está abierta o cerrada, o sea, cualquiera va a tener acceso. En alguna oportunidad yo recuerdo que en Guatemala prediqué un tema acerca de los porteros familiares. Y literalmente hablamos de alguien que está guardando la puerta. Y ahí explicábamos de que todo lo que entra a mi casa no entra solo porque sí, entra porque lo dejé entrar. Y todo lo que yo saqué de mi casa sale porque yo lo saqué. Amén. Ok, vamos a leer este comentario acá. Dice: Josué insta a Israel poniéndose de ejemplo junto con su casa para cerrar las puertas del corazón a la idolatría. Pero acuérdense que le dice: decidan ustedes a quién servir, ¿verdad? Y al servicio a dioses paganos, para dedicarse al servicio y adoración al único y sabio Dios. Su declaración es un compromiso de lealtad y adoración a Jehová. Es una afirmación poderosa que refleja la decisión de poner a Dios en primer lugar en la vida y en el hogar. Muchas personas la utilizan como una expresión de su fe y de su compromiso espiritual. Ok, aquí ya está la misma cita, ya la leímos, pero ya explicamos de que la Biblia claramente dice ahí que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. Quien tiene que cerrar la puerta es el padre de familia. Amén. Ahora bien, tal vez por eso fue que la puse aquí por separado. ¿Qué significa, mis amados hermanos, en lo literal y en lo espiritual, cerrar la puerta? Amén. Como ya lo explicamos, ¿verdad? Si la puerta está abierta, cualquiera puede entrar, pasa de una dimensión a la otra y puede llegar hasta. Pero si la puerta está cerrada, y esto, miren, esto es tanto, no sé si bueno, no sé cómo decirlo, pero es tanto tan literal en lo material, en lo físico, como también tan literal en lo espiritual. Porque si ustedes y yo nos damos cuenta, Hollywood pues definitivamente no tiene, que se diga, una doctrina para poder seguirlo y esto es lo que va a pasar. Pero hay muchas de las cosas que muestran las películas, pues que van a pasar. Y una de las cosas que muchas películas están mostrando en este final de los tiempos es que se abren portales dimensionales en donde, vamos a decir así, supuestamente, ¿verdad? En la película vienen entidades de otro lugar y vienen a hacer estragos a la tierra. Ok, esas son dos dimensiones. Entonces, ¿cuál es la lucha del bien supuestamente? Cerrar ese portal para que no entren los demás. Imagínense, las mismas películas nos lo demuestran. Por eso les decía, tanto en lo literal como en lo espiritual, así es. Entonces ustedes y yo como padres, mis amados hermanos, tenemos que estar al pendiente, al cuidado, al día de todo lo que nuestros hijos hagan. A veces les vamos a caer mal, otras veces nos vamos a enojar, pero alguien tiene que poner un límite. ¿Por qué? Porque se imaginan ustedes si a nuestros hijos, a la edad que tengan, no importa qué edad tengan, pero si son hijos, si los dejamos solitos, que ellos se cuiden, ¿qué creen que va a pasar? Algunos por la edad que tengan se van a morir, no pueden tal vez ni cocinarse nada. Otros se van a perder y tal vez no se van a morir por que carecen de algo, pero allá en la calle los van a matar. Sí. Entonces, que igual es nuestro compromiso evitar todo eso, elevar nuestro nivel espiritual, porque yo no les estoy diciendo que tenemos un nivel espiritual bajo, ¿verdad? Pero la Biblia dice que la senda del justo, podemos parafrasear un poquito, que la vida espiritual del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y ese día perfecto, la Biblia muestra, es el día que el Señor regrese por nosotros. Entonces yo espiritualmente, ustedes espiritualmente hablando, tenemos que dejar de crecer hasta el día que Él venga. O sea, yo les he dicho siempre esto a los hermanos. El nivel espiritual que yo tengo hoy no me basta, no me alcanza para mañana, porque mañana la Biblia dice es una nueva misericordia, es una nueva dimensión y yo tengo que entrar con esas nuevas cosas espirituales para poder disfrutar lo nuevo. Acuérdense que la Biblia dice que nadie echa vino nuevo en un odre viejo, porque se echan a perder las dos cosas, dice. O sea, eso es lo más tremendo, las dos cosas, tanto el vino como el odre.
Ok, entonces cuando dice acá la Biblia, mis amados hermanos, que el padre de familia es el que cierra, ojo, vamos a leerla una vez más, porque yo quiero que ustedes que les quede claro esto. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? O sea, vean la importancia de esto, mis amados hermanos, de que la puerta abierta o la puerta cerrada marca la salvación de muchos. Y cuando ya la puerta esté cerrada, ¿qué dice la Biblia ahí? Pues vamos a dejarlo ahí. ¿Qué dice? Muchos van a querer entrar, pero la puerta ya va a estar cerrada. Amén. Entonces, ahorita que la puerta no se ha cerrado, ahorita que el Señor, pues, digo lamentablemente, porque todos quisiéramos que ya hubiera regresado, ¿verdad? Pues que no ha regresado, esa puerta estrecha todavía está abierta. Entonces ahora es cuando ustedes y yo tenemos que cuidar de nuestros hijos, de nuestro nivel espiritual. ¿Para qué? Para que pues todo lo que entre sea de bendición, y todo aquello que si en algo nos ha estorbado, pues poder sacarlo. Vean pues. Entonces cuando la Biblia habla ahí de cerrar la puerta, dice acá, número 1, los significados de la palabra esa, cerrar, la mayoría son los que están en amarillo. Ahí se los voy a explicar. Entonces el primer significado que la Biblia da de cerrar la puerta dice que es cerrar totalmente. O sea, ustedes se dan cuenta que a veces, ¿verdad?, tal vez dejamos la puerta así, que se mira cerrada, pero no está del todo cerrada. Ok, ¿por qué? Porque es que hay que cerrarla totalmente. Dice acá, para conservar la privacidad y seguridad de nuestro hogar. Esto es tanto en lo literal como en lo espiritual. Amén. Entonces vean la importancia, mis amados hermanos, de que ustedes y yo, tomándolo de un punto de vista espiritual, tengamos la convicción de que espiritualmente hablando, en mi casa, en todas las áreas, puede ser literal, ¿verdad?, almática o espiritualmente, las puertas están cerradas. Entiendas, por así decirlo, a mi casa no van a entrar, por ejemplo, es el ejemplo que se me ocurre ahorita, nada robado. Conocí una persona que su hijo lamentablemente andaba en muy malos pasos y le robaba a la gente. Entonces él iba y se compraba una pizza y se la llevaba a la mamá. Mamá, no le dice, yo no voy a estar participando de tus delincuencias. Si quieres esa pizza, comételo, llévate, pero a mí no me traiga nada. Y no le recibía nada. Pero cuando ella sabía de que el hijo estaba bien portado y estaba trabajando y le llevaba, se deleitaba con el hijo. Entonces son pequeñas cosas, mis amados hermanos, que quizá pudiéramos pensar, uy, qué exagerada, ¿verdad? Pero al final, muchas cosas nos hacen partícipes de cosas que no hemos cometido nosotros, pero si las toleramos, es casi como que las estuviéramos cometiendo, ¿sí? Entonces, ¿por qué la importancia de que ustedes y yo vivamos con esa convicción? Yo les decía a los hermanos allá en Guatemala, ¿qué convicción tienen ustedes? Les decía yo, de que ustedes se van a algún lugar X y sus hijos se van a quedar en su casa haciendo lo que les dijeron que van a hacer. Y la mayoría decían, no tenemos la convicción. O sea, ¿por qué? Porque en medio de todo, uno los conoce. Uh-huh. Porque en medio de todo, y lo que estamos hablando, es porque probablemente las puertas no estén cerradas totalmente. O sea, como dice acá, para conservar la privacidad y la seguridad del hogar. O sea, probablemente en nuestra casa no haya tanta privacidad, no haya tanta seguridad, pero voy a ir avanzando. El número 2 dice, el significado de la palabra cerrar es separación de, pero la concordancia aparece. Su sentido básico de cerrar es separación de. O sea, cuando se cierra una puerta, porque es lo que estamos hablando, el padre de familia cierra la puerta. Cuando se cierra una puerta, literal y espiritualmente lo que hay es separación de. Yo le escribí ahí, si ustedes tienen alguna otra idea o algo más que conozcan, pues pueden decírmelo. Yo le escribí separación del mundo, separación del pecado, aquí está lo que les decía, del pecaminoso, de malas amistades, de malas conversaciones. ¿De qué otra cosa podemos separarnos solo con el hecho de cerrar una puerta? Ahí, como repito, yo les coloqué ahí 1, 2, 3, 4, 5. Solo con cerrar una puerta. Miren todo de lo que podemos apartarnos. Separación de. Y me gusta mucho. El otro significado que da, como les dije, los significados son los que están en amarillo.
La palabra cerrar tiene el significado en la concordancia que dice con verbos de movimiento o de separación. ¿Y cuáles son los verbos de movimiento? Yo no sabía que existían verbos de movimiento, aunque tenía la idea de que el verbo es acción, ¿verdad? Pero me fui a esto que estudia, ¿cómo es que se llama? La gramática. Y dice que un verbo de movimiento son aquellos que involucran desplazamiento y decisión. Ya, como padres, porque estamos hablando de la importancia del nivel espiritual de un padre para que el hijo esté ahí. O sea, yo no puedo nada más decirle a mi hijo haga o no haga. Sino dice acá que si es un verbo de movimiento, son aquellos que involucran desplazamiento y decisión. Por ejemplo, ¿verdad? No decir al hijo haga, sino venga, vamos a hacer. O así se hace. Ahí está el movimiento y la decisión. Muchas veces nos damos cuenta de que en casa tal vez, qué sé yo, lo que esa taza, ¿verdad? Ahí está y nadie la quita. Uno de estos días ya me da risa porque yo le decía a mi esposa, es que yo no sé cómo aguantan a vivir con la casa así. Vivir, me dice, como que usted no vive aquí. Entonces eso que ella me dijo, ¿cómo fue? Como que no me chocó de caerme mal, sino como que un choque me hizo volver en sí. Tiene razón. O sea, si la bendita taza está ahí, ¿por qué yo me voy a estar amargando porque nadie la quita? Entonces tomo la decisión y la quito yo. Entonces yo enojado porque no limpiaban y ella me dice, si usted vive aquí también, ¿por qué no limpia también? Entonces pequeños ejemplos, mis amados hermanos, que muchas veces queremos que los demás hagan, pero no les enseño a hacerlo. No les pongo el ejemplo de cómo hacerlo. No me quiero mover y eso es lo que la Biblia habla de los fariseos, que dice que ellos no mueven ningún dedo y cuando encuentran un discípulo, un prosélito, lo hacen 2 veces más hijo del diablo que ellos mismos. ¿Por qué? Porque los ponen a hacer cosas que ni los mismos fariseos hacen. Entonces aquí, mis amados, para mí este es uno de los que más me gustó, de que el cerrar entonces no demuestra nada más, sí, me voy a levantar. No, sino es una decisión. Y una vez tomada la decisión, entonces mi estilo de vida empieza a cambiar. Pero si yo no tomo una decisión, las cosas van a seguir. Por ejemplo, la taza, toda la vida la taza va a estar ahí. Amén. Bueno, vamos a avanzar. Y por último dice acá, el último, no, todavía me falta, este es muy interesante, tengo que explicarles esto acá. Pero ahorita vamos a saltarnos al último mejor y después les explico este. El último dice, el significado es expresando la imposibilidad de entrar después de la acción de cerrar. Entonces miren, uno de los graves errores, mis amados hermanos, que como padres cometemos es de que muchas veces el hijo cometió algún error y que tal vez lo castigamos. Por ejemplo, yo a Mercy y a Donay, a mí mi papá me acostumbró a que todos los domingos me daba domingo. O sea, nos daba en aquel entonces 5 quetzales. Y todos los domingos. Entonces yo empecé a hacer lo mismo con ellos y todos los domingos les doy su domingo. No sé qué hizo uno de ellos y le dije, por 2 días no te voy a dar domingo. Y ahí está, papi, me vas a dar, no, papi, y no se lo di, 2 semanas no le di. Y añoró tanto el tercer domingo que contenta con su domingo. Ok, entonces ese es uno de los graves errores que cometemos. Porque lo que dice acá, expresando la imposibilidad de entrar después de la acción de cerrar. O sea, yo ya cerré. Le dije que no le iba a dar domingo. Está bueno, pues toma. O sea, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy debilitando mi carácter y le estoy demostrando a ella o a él, a mis hijos, que no tengo palabra. Mi papá rapidito lo convence. Pero si yo ya cerré, entonces yo mismo puedo ser el que vuelva a abrir. Y de esa forma estoy degradando mi dimensión espiritual y estoy llevando a que el que marque la dimensión espiritual no sea yo como padre, sino sea mi hijo. Entonces voy a resultar haciendo es que me hizo una caridad, es que me dio tanta ternura, voy a resultar haciendo lo que él dice y no lo que yo dije que se iba a hacer. Entonces ahí esa imposibilidad de volver a entrar queda nula. ¿Por qué? Porque tomé una decisión, pero no la puedo poner en práctica. Entonces, eso es uno de los graves errores, mis amados hermanos, por lo cual muchas veces los hijos dicen, mi papá dice, pero no hace nada. Ok, pero miren el otro, pues es el que les voy a explicar con la otra imagen que viene ahí.
El otro significado de cerrar, dice acá que es para designar punto de origen a partir de. Ok, de que no se nos olvide eso. Cerrar es para designar un punto de origen a partir de. Entonces, miren, cuando hablamos de un punto de origen, ahí lo pueden ver ustedes en la pantalla, se los voy a leer, dice. El punto de origen en el plano cartesiano, el plano cartesiano es esa, como cruz que ustedes ven ahí, es un concepto fundamental para entender, escuchen, cómo se ubican y miden los demás puntos en el plano. O sea, para que yo sepa las coordenadas, por así decirlo, de este punto, tengo que tener un punto de origen. Normalmente en el plano cartesiano, el punto de origen está aquí, en el 0, 0. Ok, y a partir de ahí, todo yo puedo medir y saber en dónde está todo lo demás. Por ejemplo, ¿verdad? Yo me imagino que aquí en Costa Rica es igual. Cuando uno va en la carretera dice kilómetros 70, kilómetros tanto, tanto. Pero ¿desde dónde está el origen de esos kilómetros? ¿Cómo es aquí? Sí, está el kilómetro, pero no sé de dónde está el origen. Sí, imagino que es San José. Bueno, allá en Guatemala es desde el Palacio Nacional. Ahí en el Palacio Nacional, que es el centro de la capital, hay un como clavito ahí. Y a partir de ahí se cuentan los kilómetros. Entonces dice 75 kilómetros, pero ¿desde dónde? O sea, ¿cuál es el punto de origen? Desde ahí, en Guatemala. Imagino que aquí se debe ser igual, de todos lados, ¿verdad? Ajá. Entonces, mis amados hermanos, ojo, voy a regresar para que no se nos olvide esto. La palabra cerrar es para designar un punto de origen a partir de. O sea, para que yo tenga dentro del plano cartesiano, y ahí vamos a poner los ejemplos ya tal vez un poquito más entendibles, las coordenadas de este punto C, repito, tiene que haber un punto de origen. O sea, si no, yo no sé a dónde voy a ir, no sé a dónde voy a llegar. Ahorita el Waze, por ejemplo, es un ejemplo muy claro de esto. Lo ponemos a 75 kilómetros y la mayoría de gente le escribe a uno, mire, según el Waze faltan tantos kilómetros y tanto. Ok, hay un punto de origen, hay un plano cartesiano que a mí me indica en dónde pueden estar ubicados los demás puntos. Por ejemplo, si en mi casa no hay un punto de origen, por ejemplo, un horario de entrada. Si en casa hay un horario de entrada, pensemos a las 7 de la noche. Entonces uno ya a las 7 de la noche, uno sabe que en dónde tienen que estar todos. En casa. Pero si no hay un punto de origen, ¿cómo voy a saber yo que están en casa? Ok, pero vamos a seguir avanzando para terminar de explicar esto. Dice acá, definición de punto de origen. El punto de origen es el lugar, escuchen esto, aquí quiero enseñarles qué es lo que a nosotros nos marca un punto de origen, un hasta aquí. Vean lo que dice, esto es lo que dicen, esto es de matemática y química y con física y todo eso. Dice, definición del punto de origen. El punto de origen es el lugar, escuchen esto, donde los dos ejes coordenados se intersectan. Es decir, es el punto en el que las rectas X y Y, X es la horizontal y Y es la vertical, se cortan. En un plano cartesiano bidimensional se expresa como 0, 0. O sea, el punto de origen es este. Pero ¿qué es lo que me da a mí el punto de origen? Lo que acabamos de leer. Vamos a decirlo así, donde las dos líneas se topan. Es el punto de origen. Ok, entonces, hablándolo espiritualmente, mis amados hermanos, ahí coloqué una imagen como que ahí está el punto de origen, puede ser la iglesia, para llegar a un punto. Pero ¿qué es? Para poder entender esto, y voy a regresar acá, y esto que está acá. Cerrar es para designar un punto de origen a partir de. ¿Qué es lo que en nuestras vidas hace que haya un punto de origen? Cuando ya, por ejemplo, vamos a poner esto como las cargas. Ya estoy demasiado cargado y quiero cambiar mi vida. Estoy ya tal vez demasiado cansado de que toda la vida lo mismo. O sea, ahí va, podemos poner el eje X.
y viene alguna palabra de parte del Señor como el ye, se topan mis fracasos, por así decirlo, y la presencia del Señor, y ahí yo tomo una decisión. Y a partir de esa decisión, ese punto de origen, entonces yo voy a saber en dónde están los míos, hacia dónde los quiero llevar. Por eso les coloqué esta imagen acá. O sea, toda la gente anda por ahí, pero aquí está la iglesia. ¿Me di a entender con eso? Entonces, cuando se cierran las puertas, mis amados hermanos, ahí empieza un punto de origen. Y a partir de ese punto de origen, yo ya sé qué es lo que todos tienen que hacer. Sé hacia dónde voy a llegar, hacia dónde quiero llegar. Sé de si voy llegando, si no he llegado, sé cuánto me falta o sé si me quedé estancado. ¿Pero por qué lo sé? Porque tengo un punto de origen. Entonces, cuando yo empiezo a cerrar, ahí empieza mi punto de origen. Aquí, un volver a empezar. Amén. Pero ¿cuál es la diferencia de ese volver a empezar? Que ahora sé hacia dónde voy. ¿Por qué? Porque tengo un punto de origen. Sé que empecé aquí y sé hacia dónde quiero llegar. Amén. ¿Me di a entender con eso? Sí, amén. Entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, de la importancia de el cerrar. La importancia de que ustedes y yo como padres, me quedan 10 minutitos, de que ustedes y yo como padres manejemos una dimensión espiritual. Miren, las dos citas que yo he tomado como base, tanto la de Mateo, esta la vamos a regresar acá para que la tengan ustedes presente, Lucas, 13:23, y esta que vamos a leer ahorita, a ver, aquí creo que ya me pasé, esta de Apocalipsis 3:7, las dos citas están hablando de temas escatológicos, o sea, del final de los tiempos. Entonces, en este final de los tiempos, ustedes y yo tenemos que llegar a un punto de decir un antes de Cristo y un después de Cristo. Ese es mi punto de origen. Este era yo, este soy ahora. Y a partir de ese punto de origen, nada ni nadie tendrá ni la autoridad, ni la potestad, ni el derecho, ni el permiso de señalarme o acusarme. Vos sos, vos. ¿Por qué? Porque yo era. Amén. Pero ahora soy. Que soy un hijo de Dios. Escuchen lo que dice acá. Y escribe al ángel, el mensajero divino, dice, de la iglesia en Filadelfia. Estas son las palabras del santo y verdadero, el que tiene la llave, escuchen qué tremendo esto, de la casa de David, del que abre y nadie podrá cerrar, y del que cierra y nadie puede abrir. Entonces nos dimos cuenta que el padre de familia cerró una puerta ya para salvación, para un punto de origen. Y ahora aquí dice la Biblia que el mismo Señor Jesús, mis amados, tiene una llave, y esto es bien tremendo, por hacia dónde yo quiero llevarlos. Definitivamente no me va a dar tiempo, pero probablemente en el siguiente discipulado lo terminemos. De la casa de David. Me voy a adelantar un poquito. El tema, vamos a regresar acá para que ustedes lo tengan presente, ¿verdad? La dimensión espiritual de los padres será la dimensión espiritual de los hijos. El tema yo lo voy a desarrollar, mis amados hermanos, en la vida de Lea. Cuando ustedes y yo vemos a Lea tuvo sus primeros 4, en sí tuvo 6 hijos ella, de su vientre, 7, con Dina. Pero los primeros 4 hijos marcaron algo tan impresionante, tanto en la vida de ella, como si lo logramos entender cuando lo expliquemos, puede marcarlo también en nuestra vida. De que los primeros 3 hijos que Lea tuvo, los tuvo bajo aflicción, bajo depresión, bajo preocupación, queriendo que su marido la amara. Pero lo más tremendo es, ahí, ahorita ya no voy a llegar ahí, que ella quería que su marido hiciera, pero la Biblia dice que ella era pusilánime, por eso era que el otro no la amaba. Entonces imagínense qué conflicto ahí, ¿verdad? Ella quería que su marido cambiara, pero ella no cambiaba. Ok, él tuvo los primeros 3 hijos bajo aflicción y las consecuencias de los primeros 3 hijos que ella tuvo fueron letales. El nivel espiritual de Lea le marcó la vida de una forma tan negativa a Rubén, a Simeón y Leví. Cuando viene el cuarto, por eso me detengo acá y hago un énfasis porque aquí habla de David. Cuando viene el cuarto hijo de Lea, ella dice, esta vez yo alabaré a Jehová. Las primeras 3 veces con los primeros 3 hijos, ella que le quería un hijo para que su marido se llegara. Pero la 4ª vez dice, esta vez yo alabaré a Jehová. Y le puso por nombre Judá. ¿Y de dónde viene David?
De Judá. ¿Y de dónde viene nuestro Señor Jesús? De Judá. Entonces, por eso es el tema. Ya no me va a dar tiempo de desarrollarlo, ¿verdad? Les quiero enseñar las consecuencias de los primeros 3 hijos con la mala dimensión espiritual de Lea. Pero cuando ya Lea toma una nueva dimensión, miren quién salió de ahí, el Señor Jesús. Sí. Ok, vamos a ir terminando con esto. Entonces dice acá, del que tiene la llave de la casa de David, del que abre y nadie podrá cerrar, y del que cierra y nadie abre. Conozco tus obras, mira, dice, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque tienes poco poder y has guardado mi palabra y no has renunciado ni renegado mi nombre. Sigue diciendo acá, fíjate, dice, haré de los de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos y no lo son, pero mienten, los haré venir y se postren a tus pies y les haré saber sin ninguna duda que reconozcan que yo te he mandado. Por cuanto habéis guardado la palabra de mi paciencia, mi mandato y perseverar y preservar, dice ahí, os guardaré a salvo. Miren, una vez más entra a juego la salvación de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo habitado para probar a los que viven en la tierra. Vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie te quite la corona, entiéndase, al llevarte a renunciar de la fe. Bien, quisiera explicarles más cosas allí, mis amados hermanos, pero ya el tiempo se me fue. Pero lo que acabamos de leer en Apocalipsis es esta profecía de Isaías. Dice, Isaías 22:22. Le daré la llave de la familia real de David. Le daré la llave de la herencia davídica. Tendrá completa autoridad. Cualquier puerta que él abra, nadie podrá cerrarla. Cualquier puerta que él cierre, nadie podrá abrirla. Entonces, mis amados hermanos, vamos a leer este comentario acá. Y pues aquí, después de esto, empezaría ya el desarrollo. Pero a mí el tiempo ya se me fue. Pero quiero leerles esto. Entonces, si se dieron cuenta, en el libro de Apocalipsis 3:7 dice, del que tiene la llave de la casa de David, el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie abre. En Isaías, lo acabamos de leer, le daré la llave de la familia real de David, y esto es lo que yo quiero hacer un énfasis, le daré la llave de la herencia davídica. Entonces, mis amados hermanos, vamos a leer acá el comentario. Este versículo es una profecía que se refiere al poder y la autoridad de Jesucristo. La llave de la casa de David simboliza su capacidad para abrir y cerrar puertas espirituales. Así como Jesús tiene el poder de abrir la puerta a la vida eterna, también puede cerrar las puertas que conducen a la perdición. Es un recordatorio de que debemos confiar en Él como el guardián de la puerta hacia la salvación. Pero si ustedes se dieron cuenta, aunque en todas las citas habla del Señor Jesús, pero la que leímos de Lucas dice el padre de familia. Entonces nuestro papel, mis amados hermanos, es tan importante en relación a nuestra salvación y a la salvación de nuestros hijos. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Por eso leímos Apocalipsis e Isaías. Esta versión me gusta mucho el énfasis que hace, dice ahí, le daré la llave de la herencia davídica. Y si ustedes y yo nos recordamos, mis amados hermanos, cuál fue parte, para mí una de las más importantes, de la herencia que Dios le dio a David, que le dijo, nunca te hará falta en el trono uno de tus descendientes. Y hasta el día de hoy escrito está que el Señor Jesús, el león de la tribu, ¿de dónde es? De Judá, está sentado a la diestra del Padre. O sea, esa es la herencia, mis amados hermanos, que está escrita no solamente para el Señor, sino para nosotros. Sí, cerramos las puertas que tenemos que cerrar. Y como les digo, lástima que ya el tiempo se me fue, pero tampoco me voy a aprovechar. A partir de acá, yo tendría que explicarles parte del nivel espiritual que Lea manejaba, y por eso fue que con los primeros 3 hijos que ella dio a luz, a los 3 les fue mal. Y lo tremendo es que el primero es Rubén, el segundo es Simeón y el tercero es Leví. Y aunque de Leví salió el sacerdote levítico, ¿verdad? Mas sin embargo le fue mal. Pero al cuarto hijo, ella ya tenía una dimensión espiritual mayor, y de ahí viene el Señor Jesús, Judá. Entonces vean, mis amados hermanos, la importancia
repito, y con esto voy a ir terminando, de que ustedes y yo como padres tengamos una dimensión espiritual, porque hasta esa dimensión espiritual, ahí a la par, estarán nuestros hijos. Y la herencia davídica es que nunca nos hará falta uno de nuestros hijos en el trono. Entiéndase lo que dice Deuteronomio, nuestros hijos y nosotros estaremos siempre arriba y nunca abajo, siempre por cabeza y nunca por cola. Esa es la bendición de la herencia davídica cuando se cierran puertas, porque tengo como padre un nivel espiritual. Y tampoco puedo ya, ahora que soy padre, y más o menos con este conocimiento, ¿verdad?, achacarle a mis padres que por ello soy como soy. ¿Por qué? Porque aunque probablemente tengamos razón, que muchas de las cosas que vivimos o que pasamos fueron herencia, que nos metieron desde la genética, pero ahora que ya tenemos este conocimiento, tenemos la capacidad de poder hacer las cosas diferentes. ¿Decimos amén? Amén. Amén y amén.